Muy buenos días, mis hermanos y mis hermanas. Es un gozo que nos podamos encontrar nuevamente en este domingo y podamos tener comunión los unos con los otros, ¿no? Y también podamos participar de este tiempo tan importante que es la predicación de la palabra. Bueno, antes de comenzar quisiera también manifestar nuestra alegría como iglesia al recibir a hermanos que nos están visitando, ¿no? Siéntanse cómodos, hermanos. También al finalizar el culto pueden aproximarse a los hermanos y a los pastores para que también los podamos conocer, ¿no? Bueno, hermanos, debo también confesarles, hermanos, que el capítulo que hoy nos corresponde en el libro de los jueces, el capítulo 9, es un capítulo que no lo había analizado con tanta profundidad anteriormente. Conocía los nombres y las historias de los jueces, pero creo que esta historia, inclusive pienso que para algunos va a ser una historia, tal vez podríamos decir, nueva, ¿no? Quisiera invitarles, hermanos, que vayan al libro de Jueces y podamos ir al capítulo 9. Y es uno de los capítulos más largos que nosotros tenemos en todo el libro, ¿no? Tiene 57 versículos. Y hoy nosotros, en nuestra predicación de este domingo, vamos a abarcar no solamente el capítulo 9, sino también los primeros 5 versículos del capítulo 10. Entonces nuestra predicación va a estar centrada en el capítulo 9 y los primeros 5 versículos del capítulo 10. Pero para iniciar quisiera leer lo que dicen dos versículos que están en el capítulo 9, el versículo 19 y el versículo 20. Jueces capítulo 9, versículo 19 y versículo 20. Dice la palabra del Señor: si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jeroboam y con su casa, que gocéis de Abimelech y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelech, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo, que consuma a Abimelech. Vamos a orar, hermanos. Señor, te agradecemos porque tú nos has reunido, Señor, en tu providencia en esta mañana, Señor, para que podamos tener un tiempo de adoración y también un tiempo en el que vamos a tener la exposición de tu palabra. Te ruego, Señor, que este tiempo sea tomado por cada uno de nosotros con suma reverencia, Señor, que al leer, Señor, tu palabra escrita, Señor, y al explicar, Señor, estos versículos, tomemos en cuenta, Señor, que eres tú quien habla, Señor, a través de tu revelación escrita, Señor. Te ruego que también tú me ayudes, Señor, a poder no solamente explicar los versículos, sino también a que las aplicaciones, Señor, sean fieles, Señor, y acordes a lo que tu palabra dice. Te ruego, Señor, que me guíes para que también sea predicada, Señor, de manera fiel, y que también que tu pueblo pueda escuchar, Señor, tu palabra, y pueda ser exhortada, Señor, y pueda ser edificada. Te encomendamos este tiempo, Señor, para que tu Espíritu Santo, quien es el Maestro, Señor, nos pueda guiar y nos pueda enseñar, Señor, en esta mañana. Gracias por este tiempo que tú nos has dado, Señor, como iglesia, de poder tener tu palabra y leerla, Señor, y escucharla. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, este capítulo, como les decía, es un capítulo muy extenso. Y nosotros nos encontramos posterior a lo que hemos visto en los últimos 3 capítulos de la historia de Gedeón, ¿no? Y vemos en este capítulo que, a pesar de que muchas veces nosotros y el pueblo de Israel era un pueblo infiel, Dios permanece fiel, ¿no? Y ese es el tema que nosotros encontramos en este capítulo, hasta el versículo 5 del capítulo 10, que Dios permanece fiel a pesar de que muchas veces nosotros, como el pueblo o el pueblo de Israel, son infieles, ¿no? En el capítulo 10 o en el capítulo 9 nosotros vemos que apenas que Gedeón había muerto, el pueblo de Israel regresa, podríamos decir, con toda velocidad nuevamente a su pecado. Regresan a los ídolos. Si nosotros vemos un poco en el contexto, en el capítulo 8, en el versículo 33 y 34, ya nos encontramos a este pueblo de Israel que está sumido nuevamente en sus pecados, ¿no? Jueces 8, 33 y 34 dice: pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse
yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Aquí nosotros podemos ver los versículos que están en contexto del capítulo 9, ¿no? Nuevamente encontramos a un pueblo de Israel que se ha alejado del Señor, nuevamente sumido en sus pecados, ¿no? Ustedes pueden recordar que en las prédicas hay un ciclo que se cumple en cada historia de los jueces, ¿no? Veíamos al pueblo de Israel que se aparta de Dios, se aleja, se sume en la idolatría y en su pecado, y a consecuencia de todo esto, Dios los entrega a sus enemigos, ¿no? Hemos visto esto en varias de las historias que hemos ido mencionando hasta ahora. Y el pueblo clama porque está siendo afligido por sus enemigos. Dios envía un libertador, envía un juez, y este libertador termina, podríamos decir, con los enemigos de Israel, y el pueblo goza de paz. Goza de paz hasta que el juez nuevamente muere. Y el pueblo nuevamente entra al ciclo, ¿no? Podríamos decir que en el contexto del capítulo 9, ya nosotros nos encontramos en la primera parte del ciclo. Nuevamente Israel, dice el versículo 33, cuando murió Gedeón, volvieron nuevamente tras los Baales, ¿no? Tras los ídolos. Y ese, podríamos decir, es la primera parte, en esta historia que estamos iniciando en el capítulo 9, la primera parte del ciclo, ¿no? Ahora, hemos dicho anteriormente que cuando la Biblia nos dice que la gente se olvida de Dios, que el pueblo se olvida de Dios, no está diciendo específicamente de que el pueblo se había olvidado de todas esas maravillas que Dios ha hecho, ¿no? No es que el pueblo se habían olvidado de que Dios existe, sino que esto significa de que al pueblo ya no les importaba Dios, ¿no? Que ellos ya no tomaban en cuenta la forma en que Dios estaba orientando sus vidas a través de sus mandamientos. Y eso es lo que apunta cuando vemos en la palabra que dice que el pueblo se olvida del Señor, ¿no? Ellos están viviendo tras otros dioses y están alejados del Señor. Ahora en esta historia, en el capítulo 9, nosotros encontramos a un hombre que se llama Abimelech, ¿no? Él era hijo de Gedeón. Esta historia está entrelazada entre el capítulo 8 y 9. Cuando encontramos a este Abimelech en el primer versículo del capítulo 9, y lo menciona como hijo de Gedeón, ¿no? Jerubbaal. Este hombre llamado Abimelech nació de una concubina, ¿no? Uno de los pecados de Gedeón es que él tuvo muchas mujeres. Y una de ellas era esta mujer, la madre de Abimelech, una mujer que era originaria de Siquem. Y con ella tuvo un hijo que se llamaba Abimelech. Entonces, en este capítulo 9, en los primeros versículos, el autor nos va a adentrar al contexto, no solamente de lo que hemos visto en el capítulo 8, sino también a las personas que van a estar involucradas en esta historia, ¿no? Vemos a Abimelech, que era hijo de Jerubbaal, que es Gedeón. Entonces Abimelech, en otras palabras, es hijo de Gedeón. Pero también vemos la ciudad en la que se desarrolla esta historia, Siquem, ¿no? Ahora, esto es muy importante que nosotros tomemos en cuenta en la historia. Siquem juega un papel importante, no solamente en el capítulo 9, sino juega un papel muy importante en la historia de Israel. Siquem era una ciudad de gran importancia para el pueblo de Israel, ¿no? Encontramos, podríamos decir, 4 razones importantes en cuanto del por qué esta tierra era tan importante, ¿no? Primero podríamos decir que cuando Dios en Génesis capítulo 12 fue donde le habló a Abraham y le dijo que saliera de la tierra donde él estaba viviendo, y le dio también las promesas Dios a Abraham, y Abraham salió de esa tierra que Dios le había dicho que salga. El primer lugar donde Abraham se encontró fue en Siquem, ¿no? En el capítulo 12 de Génesis. Y fue en Siquem también donde Dios le dijo a Abraham: todo lo que tú ves, toda esta tierra que tú puedes ver, es lo que yo te voy a dar. Tú vas a heredar toda esta tierra y toda tu descendencia va a heredar esta tierra, ¿no? La segunda cosa, o la segunda razón por la que podríamos decir que Siquem es una ciudad importante, es porque es el lugar donde Josué, cuando él guió a los israelitas para adentrarse a Canaán, ahí Josué, en 2 oportunidades por lo menos, renovó el pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Nosotros eso ya encontramos en el libro de Josué.
Entonces, por esa razón nosotros podríamos decir que Siquem es un lugar muy importante para el pueblo de Israel. Josué, al conquistar Canaán, renovó por lo menos 2 veces el pacto con Dios, ¿no? En el capítulo 8, si no me equivoco, Josué fue ahí donde leyó nuevamente la ley para el pueblo de Israel. En el capítulo 24 fue también donde Josué reunió a todo el pueblo, a los ancianos y a todas las familias, para nuevamente renovar el pacto con Dios, ¿no? De ahí muchos de los del pueblo hicieron, o podríamos decir todo el pueblo hizo una promesa de servir al Señor, ¿no? Y fue en Siquem donde sucedió eso. Una tercera cosa, que también lo encontramos en el libro de Josué, en el capítulo 24, es acerca de los restos de José, José, el hijo de Jacob. José tenía como, podríamos decir, como sueño, no ser enterrado y que sus restos se quedaran en Egipto, ¿no? Así que cuando el pueblo de Israel salió, dice, de Egipto, salieron de la esclavitud, se llevaron consigo los restos de José, los huesos, ¿no? Y los huesos de José fueron enterrados en Siquem. Y eso encontramos en Josué 24. Podríamos decir estas 4 razones son razones muy importantes que nos muestran el hecho de por qué Siquem era un lugar muy importante, ¿no? Siquem era un lugar que había sido tomado por el pueblo de Israel. Ahora hablando en el capítulo 9, el pueblo de Israel había conquistado este lugar, pero así como muchos lugares que el pueblo de Israel había conquistado en Canaán, ellos no habían completado la tarea, no habían completado la tarea. Siquem seguía siendo el centro del culto cananeo. Y eso es lo que nosotros encontramos en el capítulo 8, ¿no? E inclusive en los primeros versículos del capítulo 9. Siquem era aún el centro del culto cananeo. Se seguía adorando a dioses falsos, se seguía adorando a Baal. Ahora esto es un recordatorio, hermanos. Un recordatorio de cómo el pueblo de Israel no hizo lo que Dios les había ordenado. No habían disipado por completo a los cananeos. Siquem era un lugar donde todavía se adoraba a Baal. Ahora, en los versículos que nosotros hemos leído, el versículo 19 y el versículo 20 del capítulo 9, nosotros encontramos, podríamos decir, las palabras que Jotam, que es un hijo también de Gedeón, dice al pueblo de Siquem, ¿no? Y estas palabras que nosotros hemos leído en el versículo 19 y el versículo 20, resalta el tema de este capítulo, ¿no? Resalta de cómo la gente de Siquem ha fallado en ser gente íntegra y fiel delante del Señor. Y en lugar de eso, se han entregado a la infamia de Abimelech. Ellos han abandonado a Dios, han abandonado al Dios de sus padres, al Dios de su salvación. Y estas palabras que nosotros encontramos en los versículos 19 y 20, verdad e integridad, son las palabras que muestran cómo el pueblo ha fallado en su fidelidad al Señor. Y podríamos decir, intencionalmente, la persona que menciona estas palabras está usando las palabras que se han usado en la renovación del pacto, cuando Josué reúne a todas las familias. Josué 24, 14. Verdad e integridad. Estos eventos, hermanos, que vamos a ir desarrollando en este capítulo, muestran cuán lejos estaban de la devoción sincera a Dios. Hemos visto ya la trayectoria que ha corrido el pueblo de Israel en los últimos 3 capítulos, ¿no? Bajo la judicatura de Gedeón, la nación ha sido fragmentada, podríamos decir, están divididas, se están volviendo unas contra otras, y eso hemos visto en la historia de Gedeón. Están cuestionándose entre ellos. Hay prácticas de los cananeos que se han adoptado, han incorporado inclusive prácticas cuando ellos empezaron a adorar ese efod que Gedeón hizo en el capítulo 8. Ahora en este capítulo 9 nosotros vemos la total infidelidad de este pueblo y que se manifiesta en el rechazo al Señor y a sus mandamientos. Pero algo que pienso que es más importante, que nosotros también vamos a ver en el desarrollo de este capítulo, en los primeros 5 versículos del capítulo 10, es la fidelidad constante de Dios. En todo momento, la fidelidad constante de Dios. Este capítulo, podríamos decir, está diseñado para enseñarnos que Dios siempre permanece fiel, aun cuando nosotros somos infieles.
Y ese es el título de este sermón. Dios siempre permanece fiel, aun cuando su pueblo es infiel. Y en primer lugar, como primer punto podríamos decir, lo que este capítulo nos muestra es la infidelidad. Surge cuando hay ambición personal en medio del pueblo, ¿no? La infidelidad surge cuando la ambición personal se descontrola. Y eso vamos a ver los primeros versículos. Del versículo 1 al 21 nosotros encontramos eso. Quiero leer lo que dice la palabra del Señor en estos versos. Abimelech, hijo de Jerobbaal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: Yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor que os gobierne 70 hombres, todos los hijos de Jerobbaal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían: nuestro hermano es. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobbaal, 70 varones, sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobbaal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelech por rey, cerca de la llanura del Pilar que está en Siquem. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz, clamó y les dijo: Oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: ¿he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron pues los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey Abimelech, y si habéis actuado bien con Jerobbaal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para libraros de la mano de Madián, y vosotros habéis levantado hoy contra la casa de mi padre, y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobbaal y con su casa, que gocéis de Abimelech y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelech, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo, que consuma a Abimelech. Y escapó Jotam, y huyó, y se fue a Beer, y allí se estuvo por miedo de Abimelech, su hermano. En estos versículos, del 1 al 21, nosotros vemos cómo la infidelidad surge cuando hay ambición personal, ¿no? Y específicamente estamos hablando de Abimelech. Abimelech era un hombre ambicioso, si nosotros hemos podido prestar atención a la lectura, ¿no? Él quería gobernar a Siquem, y no solamente a Siquem, sino él quería gobernar más allá. ¿Qué es lo que hace él? La historia nos cuenta en estos versículos que él va donde los líderes de Siquem, ¿no? Va a su ciudad natal, va a la casa de su madre, y hace un argumento, ¿no? Él como hijo predilecto se presenta ante los líderes de Siquem, y les dice: ¿ustedes creen que sería mejor que yo les gobierne? ¿O que 70 hijos de Gedeón los gobiernen? La gente piensa de Siquem que es una buena idea de que Abimelech los gobierne, ¿no? Ellos dicen en estos versículos:
toman la ofrenda que ha sido ofrecida a los dioses paganos, le dan 70 monedas de plata y él dice contrata 70 matones, ¿no? Abimelech se dirige con 70 matones, hombres ociosos, hombres vagabundos, y van a matar a los 70 medio hermanos que él tenía. Van a otro lugar y va y los mata. En el versículo 5 de este capítulo 9 nos dice que junto con Abimelech, estos hombres imprudentes y sin valor, asesinaron al resto de sus hijos, de los hijos de Gedeón, excepto uno. Lo hicieron contra una piedra. Piensen cómo debió haber sido eso. ¿Cómo creen que debió haber sido eso? Probablemente estos 70 hombres malvados, juntamente con Abimelech, seguramente ataron a los hijos de Gedeón, ¿no? A estos 70 hijos. Y uno por uno los fueron decapitando, los fueron matando, ¿no? ¿Pueden imaginarse esta escena que nos cuenta este capítulo al iniciar? Uno a uno los hijos de Gedeón fueron siendo asesinados, ¿no? Esa es una sangrienta demostración de la maldad que había en este hombre Abimelech, ¿no? Y es una sangrienta demostración de la maldad que abundaba en esta tierra. Solo quedó uno, Jotam, el hijo menor de Gedeón. Él escapó. Esta historia está bañada de sangre desde los primeros versículos, ¿no? Posteriormente, el versículo 6 del capítulo 9, después de esa gran matanza, de ese derramamiento de sangre, dice que Siquem, esta población, corona como rey a Abimelech, en este lugar de Siquem. Hemos dicho que esta ciudad era una ciudad importante para Israel. Dios les bendijo a Abraham en este lugar. Le dijo, te voy a dar la tierra, todo lo que tú ves te voy a dar. Este lugar de Siquem fue el lugar donde por lo menos 2 veces Dios renovó el pacto con los israelitas en los tiempos de Josué. Dios allí les dijo, cuando ellos renovaron el pacto, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Y es en este lugar donde este hombre tan malvado, Abimelech, es coronado rey. ¿Saben? La noticia seguramente corrió muy rápido, ¿no? Y llegó esta noticia a los oídos de Jotam. Los versículos nos dicen que Jotam, al escuchar que su medio hermano Abimelech estaba siendo instalado como rey, subió, dice, al monte Gerizim, un monte que estaba en esta población. Y dice que en este monte Gerizim, él empieza a contar una historia, ¿no? Podríamos decir, esta historia es muy parecida a una fábula o una parábola, ¿no? Él cuenta una historia. Y en esta historia que nosotros encontramos en los versículos, a partir del versículo 11 en adelante, esa historia que encontramos en el que los árboles, dice, se reúnen y van donde otros árboles, el olivo, la higuera y la vid, y les dicen, gobierna sobre nosotros. En esta historia, Jotam lo que trataba de resaltar es cómo la infidelidad del pueblo de Siquem y de Abimelech había llegado a los oídos de Dios, ¿no? Lo que quieren mostrar Jotam con esta historia es la infidelidad de este pueblo. Esta historia en cierto sentido es un poco cómica. Habla de árboles nobles, se reúnen estos árboles, le piden primero a 3 árboles, ¿no? Y les dicen, gobierna sobre nosotros. Y en resumen, en estos 3 primeros árboles a los que se dirigen, estos árboles les dicen, no tenemos tiempo para gobernar. ¿Acaso vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo para gobernar sobre ustedes? Eso es lo que en resumen encontramos en esta historia, ¿no? Pero al final de la historia, los árboles se acercan a la zarza, ¿no? A la zarza, y le dicen a la zarza, gobierna sobre nosotros. Y la zarza acepta, ¿no? ¿Qué es la zarza? La zarza es un arbusto de espinos, ¿no? Podríamos decir, es un desorden de espinos. Podríamos decir, no solamente en ese entonces, inclusive ahora la zarza es aquello que maldicen los granjeros porque arruinan los campos. Las zarzas constantemente son removidas porque arruinan los campos, no sirven para nada, estorban el piso. Inclusive
En ese entonces podríamos decir las zarzas, este arbusto de espinos, eran conocidos como combustible. Por el calor, por el intenso calor, estas zarzas fácilmente se prendían en fuego, ¿no? Y por todo viento que los llevaban de cualquier lugar, de cualquier lugar a otro, este fuego o estas zarzas hacía que el fuego se prolongue por todos los lugares, ¿no? Cuando la zarza les dice a los árboles y acepta que va a gobernar sobre ellos, la zarza les dice: vengan a refugiarse bajo mi sombra. Por eso les decía que esta escena es cómica, ¿no? Estamos hablando de esta planta o este arbusto de espinos tan inservible que les está diciendo a estos nobles árboles: yo voy a gobernar sobre ustedes y pueden refugiarse bajo mi sombra, ¿no? Ahí Jotam está mostrando la insensatez del pueblo de Siquem, ¿no? Al escoger a Abimelec, ¿no? Estos árboles poderosos, los cedros podríamos decir, iban a ir a buscar refugio en una zarza. Jotam, en cierto sentido, está llamando a Abimelec el hombre zarza. Llama a la gente de Siquem con esta historia, gente insensata por seguir a Abimelec. Ahora, esta historia que nosotros encontramos, que es pronunciada por Jotam, no solamente es una historia cómica, sino es una historia profética. Es una profecía de lo que va a suceder más adelante en este capítulo. Si Abimelec y los de Siquem, Jotam les dice: si han actuado con fidelidad, entonces que la paz y el gozo gobiernen en su relación entre Siquem y Abimelec. Pero si no ha sido así, Jotam sabe que ese es el caso. Les dice que se destruyan los unos a los otros. Miren lo que dice el versículo 20. Si no fuego salga de Abimelec, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem de la casa de Milo, y que consuma a Abimelec. En estos primeros versículos, nosotros podemos ver que Abimelec no está preocupado ni por su padre, ni por los hijos de su padre. Abimelec no está preocupado por el Dios de su padre, sino está preocupado por sus propias ambiciones. Por un lado vemos eso. Abimelec está preocupado por sus propias ambiciones. Por otro lado vemos a esta población, a este pueblo de Siquem. A Siquem no le importan los mandamientos del Señor. Ellos solo quieren que les dejen servir a los dioses, a sus dioses falsos, sin ningún tipo de interferencia. Por un lado vemos que Abimelec quiere la oportunidad de ser rey. Por eso se une a Siquem. Y estos dos se unen. Pero más adelante vemos que esta unión trae una consecuencia. Es una devastación causada por la infidelidad al Señor. Vemos a estos dos personajes, por un lado Abimelec, vemos a esta población que es Siquem, ambos buscando una ambición personal, podríamos decir, antes de buscar al Señor. Hermanos y hermanas, algo que nos tiene que quedar muy en claro es que una vez que aquellos que han conocido al Señor, que han conocido sus mandamientos y se apartan de Él y persiguen su propia agenda y persiguen su propia ambición, ese camino solamente puede llevar a más y más degeneración moral. Tanto Siquem, por un lado, y por otro lado Abimelec, habían recibido una clara revelación de Dios. Hemos dicho acerca de Siquem. Siquem había sido testigo de varias ceremonias, declarando la fidelidad de Dios cuando se había renovado el pacto en los tiempos de Josué. Siquem había sido testigo de aquella promesa que se le había recordado a Abraham diciendo: toda esta tierra que ves se te dará a ti. Siquem, podríamos decir, guardaba los huesos de aquel hombre que había vivido en integridad, Josué. Por otro lado, Abimelec tenía un padre que con todos sus defectos, con todas sus faltas, era un hombre de fe, como nos dice Hebreos 11, Gedeón. Gedeón conocía a Dios, servía a Dios y confiaba en Dios.
Tanto Abimelech y Siquem habían sido testigos de la fidelidad de Dios y de la gracia derramada en los tiempos y en sus descendientes y en sus antepasados. Podríamos decir, hermanos, lo que estamos viendo en estos primeros versículos del capítulo 9 es un ejemplo de lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 18. Ahí la palabra del Señor dice, Romanos 1, 18 al 24, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y el versículo 24 dice: por lo cual también Dios los entregó. Hermanos y hermanas, este es el resumen de lo que está pasando en nuestra cultura. Y podríamos decir, este es el resumen de lo que está sucediendo en el capítulo 9. Es lo que pasa durante los siglos. Es lo que es evidente en nuestra sociedad, que busca, ambiciona cosas personales, alimenta el rechazo y se revela en contra de Dios y en contra de Jesucristo. Eso es lo que encontramos en Romanos 1. Es una clara muestra de lo que sucede en nuestra sociedad. La ambición por parte de grupos que buscan alimentarse a sí mismos y así rechazan a Dios. Esto no solamente es una descripción de lo que sucede en las naciones, no es solo una descripción de lo que sucede en la sociedad y en las culturas. Puede que también sea una descripción, podríamos decir, adecuada de lo que sucede en muchos hoy en nuestras iglesias cristianas. Romanos 1 nos dice que Dios se ha manifestado de manera clara. Simplemente nosotros podemos ver la creación y podemos llegar a la conclusión de que Dios existe. Muchos de nosotros que hemos asistido a una iglesia, tal vez por poco tiempo, tal vez por mucho tiempo, quizás durante toda nuestra vida, hoy podríamos decir, como dice Romanos 1, no tenemos excusa. Pero a pesar de eso, muchos de los que están en iglesias, hoy en día, inclusive en nuestras iglesias, reprimen el conocimiento con injusticia. Retienen aquel conocimiento de la verdad porque no quieren que Dios sea el Señor. Sus corazones están oscurecidas, están endurecidos, están viviendo satisfechos en su pecado y quieren seguir así. Han intercambiado la gloria del Creador por la gloria de la criatura. ¿Sabes? Como dice Romanos 1, tal vez tú te has creído sabio, pero Romanos dice que tú te has vuelto loco. ¿Sabes? Dios te ha traído aquí para que escuches este ejemplo que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Para que escuches la forma en que Dios aplica nuestras vidas hoy. Esa historia que encontramos en Jueces 9. Dios te tiene aquí hoy para que no te mantengas en tu necedad, sino te tiene aquí para que tú te detengas y consideres lo que está pasando hoy en tu vida. Para que tú te detengas y te pares frente al Creador y no sigues viviendo de manera necia. No sigas suprimiendo la verdad con injusticia. No sigas sumido en tus pecados. No te sigas alejando del conocimiento que el Señor te ha dado acerca de Él. Este ejemplo que nosotros encontramos en Jueces 9, en cierto sentido nos está diciendo,
No te alejes de las oportunidades y las circunstancias que Dios ha puesto. No lleves a cabo tus propias ambiciones personales. No sigas tu propia agenda antes de lo que el Señor ha determinado y te ordena en su palabra. Eso va a ser la destrucción de tu alma. Hermanos y hermanas, Dios nos llama a volver a Él en arrepentimiento. Él nos llama a reconciliarnos con Él, a venir y acercarnos a Él y honrarlo a Él como a Dios. Inclinarnos delante de Él a través del único medio que Él ha establecido para reconciliarnos con Él, que es nuestro Señor Jesucristo. Ven a Él. No sigas tus propias ambiciones. Acércate a Él con humildad y arrepentimiento. Recuerda, la infidelidad surge cuando hay ambición personal que no se puede controlar. Ahí surge la infidelidad, cuando hay ambición personal. Pero una segunda cosa que vemos en estos versículos es que la infidelidad degenera y lleva al caos. Y eso es lo segundo que encontramos en esta historia. La infidelidad no solamente surge cuando hay ambición personal, sino que también la infidelidad degenera al hombre, degenera una sociedad y lleva al caos. Y eso es lo que vamos a ver a partir del versículo 22 al versículo 49. Quiero leer lo que dice estos versículos. Después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelech, para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobbaal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech, su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a los hermanos. Y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino del cual fue dado a Abimelech. Y Gaal, hijo de Bet, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquem, y los de Siquem pusieron en él confianza. Y saliendo al campo, vendimiaron sus viñedos y pisaron la uva e hicieron fiesta. Y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelech. Y Gaal, hijo de Bet, dijo: ¿Quién es Abimelech? ¿Y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jerobbaal y no es Zebul ayudante suyo? Servid a los varones de Amor, padre de Siquem. ¿Pero por qué le hemos de servir a él? Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano. Pues yo arrojaría luego a Abimelech y diría a Abimelech: aumenta tus ejércitos y sal. Cuando Zebul, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Bet, se encendió en ira y envió secretamente mensajeros a Abimelech diciendo: he aquí que Gaal, hijo de Bet, y sus hermanos han venido a Siquem, y aquí que están sublevando la ciudad contra ti. Levántate pues ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscada en el campo, y por la mañana al salir el sol madrugada, y cae sobre la ciudad, y cuando él y el pueblo que está con él salgan contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión. Levantándose pues de noche Abimelech y todo el pueblo que con él estaba, pusieron emboscada contra Siquem con 4 compañías. Y Gaal, hijo de Bet, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad. Y Abimelech y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada. Y viendo Gaal al pueblo, dijo a Zebul: he allí gente que desciende de las cumbres de los montes. Y Zebul le respondió: tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres. Y volvió Gaal a hablar y dijo: he allí gente que desciende de en medio de la tierra, y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos. Y Zebul le respondió: ¿dónde está ahora tu boca con que decías: ¿quién es Abimelech para que sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora y pelea con él. Y Gaal salió delante de los de Siquem y peleó contra Abimelech. Mas lo persiguió Abimelech, y Gaal huyó delante de él. Y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelech se quedó en Adumá, y Zebul echó fuera a Gaal y a sus hermanos
para que no morasen en Siquem. Aconteció el siguiente día que el pueblo salió al campo y fue dado aviso a Abimelec, el cual, tomando gente, la repartió en 3 compañías y puso emboscadas en el campo. Y cuando miró, he aquí el pueblo que salía de la ciudad, y se levantó contra ellos y los atacó. Porque Abimelec y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu y se detuvieron a la entrada de las puertas de la ciudad. Y las otras 2 compañías acometieron a todos los que estaban en el campo y los mataron. Y Abimelec peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad y la sembró de sal. Cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit. Y fue dado aviso a Abimelec de que estaban reunidos todos los hombres en la torre de Siquem. Entonces subió Abimelec al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba. Y tomó Abimelec un hacha en su mano y cortó una rama de los árboles. Y levantándola, se la puso sobre sus hombros, diciendo al pueblo que estaba con él: lo que me habéis visto hacer, apresuraos y hacedlo como yo. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama, y siguieron a Abimelec y las pusieron junto a la fortaleza, y prendieron fuego con ellas a la fortaleza, de modo que todos los que de la torre de Siquem murieron, como unos 1000 hombres y mujeres. Puedes notar cómo esta infidelidad en cual el pueblo del Señor ha caído ha llevado a un caos. Siquem, nos dice estos versículos, esta población se ha vuelto en contra de Abimelec, su rey. Solamente 3 años, podríamos decir, duró esa buena relación entre Abimelec y Siquem. Y vemos que Abimelec, o Siquem más bien, se vuelve en contra de Abimelec. Hay personajes que entran en escena. Gaal, hijo de Bet, nos dice estos versículos. Él recién había llegado a la ciudad de Siquem y comienza a tramar, podríamos decir, un golpe de estado. Él está interesado en gobernar Siquem. Y si se dan cuenta, el enfoque que él tiene es muy similar al que usó Abimelec. Si han prestado atención a la lectura que hemos tenido, él en cierto sentido les está diciendo a los de Siquem: oigan, si yo estuviera a cargo de esta ciudad, la vida sería mejor en Siquem. Si yo les pudiera guiar, si yo les guiaría a ustedes, estén seguros de que yo me ocuparía de este hombre Abimelec, ¿no? ¿Quién es este Abimelec que nos gobierna? ¿Qué es Siquem para que tenga que seguir a este hombre Abimelec? Dice que cuando uno de los gobernantes de esta ciudad, que estaba de parte de Abimelec, que se llama Zebul, este gobernante, escuchó estas palabras, dice que él se enfureció, ¿no? Y él fue e informó todo esto a Abimelec. Abimelec nos cuenta estos versículos que se encendió, dice, en ira. No solamente él se incendió en ira, incendió a Siquem. Los versículos 34 al 49 vemos cómo Abimelec arrasa con esta ciudad. El versículo 45 nos dice: y Abimelec peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba y asoló la ciudad y la sembró de sal. Todo el día Abimelec peleó contra esta ciudad, capturó a la gente de la ciudad, mató a la gente que estaba en ella, asoló la ciudad y dice sembró sal, el versículo 45, ¿no? ¿Saben? Esta expresión que nosotros encontramos en este versículo 45 muestra la maldad, ¿no? Y la crueldad que Abimelec, aplicó en esta ciudad. Cuando encontramos esta expresión, y sembró sal sobre la ciudad, en cierto sentido podríamos decir, Abimelec declaró ceremonialmente de que nada volvería a vivir en esta ciudad, ¿no? La dejó completamente desierta, podríamos decir, y aquí nunca más va a volver a habitar gente. Fue tanta la crueldad de Abimelec que lo encontramos en esa expresión. Y en un acto final vemos la traición de Abimelec, que quema vivas a 1000 personas en la torre de Siquem.
¿Puedes imaginarte eso? Las personas estaban buscando seguridad, estaban buscando refugio, ¿no? Y ellos seguramente decían, la torre es el lugar más seguro donde nosotros nos podemos refugiar, ¿no?, de las atrocidades que Abimelech está haciendo. Y Abimelech nos dice en estos versículos, el versículo 48 dice: entonces subió Abimelech al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba. Y tomó Abimelech un hacha en su mano, ¿no? Él cortó una rama de los árboles, la puso, dice, sobre su hombro, y les dijo a todos los que con él estaban: hagan lo mismo que yo, ¿no? Todo el pueblo, dice, cortó una rama y le siguieron a Abimelech. Y cada uno con su rama de estos hombres crueles, dice, llevaron a esa fortaleza, a esa torre, y la rodearon de leña, ¿no? Y prendieron fuego. De tal manera que 1000 entre hombres y mujeres murieron en ese día. Gente que estaba buscando seguridad, gente que estaba buscando refugio. Ese día, podríamos decir, esa torre que aparentemente era segura, se convirtió en un horno y gente muere cocinada. Pero ¿cómo llegamos a este punto en la historia de Jueces? Pero ¿cómo llegamos a este punto en que los israelitas llegan a tanta crueldad? Un poco más antes, hace 200 años antes, Josué los había guiado, había renovado el pacto, el compromiso con Dios, ese Dios que les había dado esta tierra. Ahí Josué les había amonestado a todo el pueblo, Josué 24. Josué les había advertido en esta misma ciudad, en Siquem, y todos ellos habían prometido su lealtad al Señor en ese día, Josué 24. Escuchen las palabras de renovación de este pacto. Vámonos a Josué 24. Josué 24, 14 al 18 dice: ahora pues, Josué está hablando, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Vean el versículo 24. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Fue poco después que Israel se había establecido en esta tierra de Canaán, que había conquistado a sus enemigos, que estas palabras que hemos leído en Josué fueron pronunciadas. Ahí el pueblo recibió las bendiciones, en Siquem. Dios les había dado ese lugar, y en Siquem se pronunciaron esas palabras de bendición. Luego, después de cientos de años, vemos estos actos atroces de Jueces 9. Las palabras que para la gente, por lo visto de Siquem, no tenían sentido, se vieron resultados en la infidelidad al Señor. Cuando, hermanos y hermanas, nosotros abandonamos a Dios, cuando nos alejamos de sus mandamientos, tenemos que tener por seguro que el resultado inevitable es el caos. La infidelidad produce caos. Puede ser que tú te hayas alejado del Señor y estés en un pecado constantemente.
pero puedes tener por seguro que el resultado inevitable es el caos. Puede ser que no obtengas el caos por completo en esta vida, pero el fin de ese camino, el fin de la infidelidad, siempre va a ser el caos. Tienes que tener bien en claro, hermano y hermana, que no hay moralidad sin Dios. Él es quien determina qué está bien y qué es lo que está mal. Y cuando tú te alejas de Él, te alejas de aquel estándar de la moralidad. Por eso tú te topas con el caos. Cuando tú rechazas al Señor y rechazas sus mandamientos, tenlo por claro que solo es cuestión de tiempo que va a venir la degeneración moral y el caos. Lo que vemos en Jueces 9 son las consecuencias naturales de romper con el Dios vivo y verdadero. Ni siquiera por un lado, ni Abimelech se preocupaban del Señor y de sus mandamientos. Ellos se habían vuelto completamente infieles a Dios. No estaban buscando a Dios y los términos que Dios había puesto para sus vidas, sino que tanto Siquem y Abimelech, como hemos visto en el primer punto, estaban viviendo bajo sus propios términos, buscando su propia ambición. Y en consecuencia, no estaban siendo gobernados por los términos de justicia que el Señor pone. Estaban preocupados solamente por lo que es conveniente para ellos. Estaban siendo gobernados por aquello que tiene sentido para ellos. ¿Qué es lo que pasa? Y nos muestra esta historia. Cuando ellos estaban siendo gobernados por aquello que es conveniente para ellos, simplemente pasó el tiempo, pasaron 3 años y se cansaron los unos con los otros. No solamente se cansaron los unos con los otros. Abimelech no solamente se cansó de Siquem y Siquem de Abimelech. Cuando ellos estaban intentando vivir bajo sus propios términos, ellos empezaron a sospechar los unos de los otros. Y finalmente se volvieron los unos con los otros, de tal manera que se mataron los unos con los otros, sin escrúpulos. No se contenieron. No se rigieron por lo que es correcto, sino se rigieron por sus propias pasiones y deseos. No escuchas algo que es muy común en nuestras vidas. Si nosotros intentamos vivir de acuerdo a aquello que nos conviene, de aquello que tiene sentido para nosotros, inclusive hablando aquí en nuestro contexto de iglesia, si buscamos qué cosas van a ser mejores solamente para nosotros, sin pensar en los mandamientos del Señor y sin vivir bajo el temor, ten por seguro que lo que va a suceder es lo que sucedió en el capítulo 9 de Jueces. Ellos se cansaron los unos con los otros, empezaron a sospechar los unos de los otros y simplemente, finalmente, se volvieron y se pelearon los unos con los otros. Hermanos y hermanas, esta es la tendencia inevitable de ser infieles a Dios. Es por eso que la devoción a medias a Dios simplemente es el rechazo completo de Dios. Es algo que nos tiene que quedar en claro. La devoción a medias a Dios, simplemente, en otras palabras, es el rechazo por completo a Dios. No puede haber devoción a medias a Dios. Porque si en nuestras vidas hay devoción a medias, simplemente estamos rechazando a Dios por completo. No se puede tener a Dios con una devoción a medias. ¿Recuerdas lo que Jesús dijo en la parábola de las 2 simientes en Lucas 6, 46? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Esa pregunta que nosotros encontramos en Lucas 6:46 es una pregunta retórica. El punto es que no le puedes decir Señor, Señor, y no puedes tener a Jesús como Señor si tú no te sometes a su voluntad revelada. Y es una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer constantemente a nosotros mismos. ¿Por qué te llamo Señor
Sin embargo, cuando veo lo que dice tu palabra y veo lo que yo quiero, cuando veo mi voluntad y veo que son diferentes, voy y hago lo que yo quiero. ¿Por qué, Señor, te llamo Señor si eso es lo que yo hago? ¿Por qué yo regularmente me niego? Me niego a seguir tu voluntad y escuchar tu voluntad y a seguir tu voluntad cuando ésta contradice a mi voluntad. ¿Por qué? ¿Y por qué te llamo Señor? La devoción a medias es un rechazo a Dios de todo corazón. Y es algo que nosotros encontramos en el libro de Jueces, y en todo el libro de Jueces. Y es algo que podríamos decir que brilla con más claridad en este capítulo. La devoción a medias es un rechazo completo a Dios. Si te has puesto a pensar en tu propia vida, y te has puesto a pensar en cómo estás procediendo y si estás ignorando los mandamientos del Señor, realmente te tienes que poner a preguntar si realmente el Señor es el Señor de tu vida. O si tú eres tu propio Señor. Hermanos, cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser fieles en nuestra devoción a Cristo, ser leales. Si tú has abandonado en tu vida práctica, si has abandonado los términos de Dios, si tú has decidido vivir tu vida bajo tus propios términos, las palabras de Jesús son ciertas para ti cuando Él dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Tal vez te has apartado de la devoción al Señor. Tal vez ha sido algo que ha sucedido de manera lenta. Has comenzado a vivir bajo tus propios términos. Pero yo quiero recordarte algo. Hoy tú estás aquí. Dios te trajo aquí. Él está buscando abrirte los ojos para ver qué es lo que has hecho. Él quiere despertarte. Él quiere llamarte para que regreses de donde estás ahora. Para que confíes en el Señor. Para que le digas, Dios, me he desviado. Me he vuelto menos serio y menos dedicado a ti y a los caminos de Cristo. Oh Señor, me arrepiento, ayúdame Dios. Si esa es lo que está aconteciendo con tu vida, acércate al Señor y dile, Señor, ayúdame. Habla con tus hermanos y tus hermanas también. Pídele que oren por ti. La infidelidad, hermanos, hemos visto que surge cuando hay ambición personal. Pero también hemos visto que la infidelidad hace que se descontrolen nuestras vidas, que se degeneren y que finalmente resulte el caos. Pero en tercer lugar, la infidelidad no queda sin castigo. Y eso nos dice en los versículos 50 al 55. Dice, después Abimelech se fue a Tebes y puso sitio a Tebes y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad y cerraron tras sí las puertas y se pusieron al techo de la torre. Y vino Abimelech a la torre, combatiéndola. Llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. Estos versículos nos muestran que la infidelidad no queda sin castigo. Abimelech, vemos que en estos versículos atacó a la ciudad vecina de Tebes. Probablemente, quizá Tebes también estaba confabulando con Siquem en contra de Abimelech. Tal vez esa es la razón por la que Abimelech procedió de esa manera, de trasladarse a la ciudad vecina de Tebes y hacer lo mismo que hizo en Siquem, ¿no? Al igual que en Siquem, este lugar llamado Tebes tenía una torre, ¿no? Eso es lo que vemos aquí. Allí es donde la gente está tratando también de protegerse, ¿no? Los habitantes de este lugar están buscando, igual que en Siquem, protegerse de las atrocidades de Abimelech, ¿no?
Abimelech quiere repetir la atrocidad que hizo en Siquem, quemando vivos a los habitantes de Tebes. Quiere hacer lo mismo que hizo en Siquem. Y esta gente se protege en la torre, ¿no? Y en el versículo 53 nos dice que una mujer dejó caer un pedazo de rueda de molino desde la torre, ¿no? Y este pedazo de rueda cayó sobre la cabeza de Abimelech. Le partió el cráneo, podríamos decir. Abimelech posiblemente estaba demasiado avergonzado de morir de esta manera, ¿no? Y vemos que le dice a su escudero, le llama apresuradamente y le dice: saca tu espada y mátame para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Estas palabras, o este relato que encontramos en estos versículos, es el cumplimiento de la profecía de Jotam. Hemos dicho, la fábula o la parábola que encontramos en los versículos cuando Jotam se pronuncia en el monte Gerizim, no solamente era algo cómico, ¿no?, sino era una profecía de lo que iba a suceder. Jotam dijo: fuego salió de Abimelech y destruyó a los de Siquem. Y ahora vemos en estos versículos el cumplimiento, y ahora sale fuego de ellos y mata a Abimelech, ¿no? Tanto el pueblo como Siquem, o más bien tanto Abimelech como Siquem, recibieron lo que merecían. Sus pecados, su infidelidad, trae sus propias consecuencias. Abimelech, vemos que en cierto sentido ni siquiera se está dando cuenta de sus actos, ¿no? Y que sus actos en realidad lo están llevando al cumplimiento de algo que ya se ha dicho, de una profecía de su destrucción. Hoy, hermanos, no existen profetas, ¿no?, que puedan decir o predecir los eventos que nos van a suceder, ¿no? No hay profetas que digan: lo que te está sucediendo es consecuencia de un pecado en específico que tú has cometido, ¿no? Hoy en día no existe ese tipo de profetas. Sin embargo, algo que nos tiene que quedar muy en claro es que Dios aún sigue actuando de esa manera. Es decir, la infidelidad a Dios siempre va a traer el castigo. La infidelidad a Dios siempre va a traer un castigo. En cuarto lugar, y para terminar, no solamente hemos visto de que la infidelidad viene a consecuencia de la ambición personal, no solamente la infidelidad hace que después venga el caos, y no solamente la infidelidad trae consigo el castigo, ¿no?, la infidelidad es pagada con castigo, sino también vemos que Dios permanece fiel a pesar de que su pueblo sea infiel. Y eso vemos en los últimos versículos. Quiero leer a partir del versículo 56 hasta el capítulo 10, versículo 5. Dice: así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas. Y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobal. Después de Abimelech, se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fuán, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Y juzgó a Israel 23 años y murió y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair Galaadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llamaban las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Gaal. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. En estos versículos nosotros vamos a ver que Dios se permanece fiel a pesar de que su pueblo es infiel. Dios, en los últimos versículos del capítulo 9, vemos que Dios permanece fiel en cuanto a sus castigos, en cuanto a sus juicios, en contra del pecado. Vemos que dice: así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos, ¿no? Dios, en cierto sentido, está cumpliendo en esos versículos sus promesas de juzgar el pecado en contra de Abimelech y de la
y de la ciudad de Siquem, ¿no? Ahí, con el juicio que aconteció al final del capítulo 9, estos hombres, tanto Abimelech y la ciudad de Siquem, pagaron todo el mal que habían hecho, ¿no? Y todo el pecado. En esas palabras nosotros encontramos que Dios permanece fiel en cuanto a sus juicios en contra del pecado. Entonces Dios es fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Pero no solamente vemos que Dios es fiel en cuanto a los juicios que Él promete en contra del pecado, sino también Dios es fiel al enviar un Salvador. Y eso encontramos en el capítulo 10. Las palabras que encontramos a partir del versículo 1 al versículo 5 son relatos de dos jueces menores, ¿no? Está por un lado, podríamos decir, Tola, y por otro lado encontramos a Jair. Tal vez si nosotros hacemos una lectura rápida, podemos pasar desapercibido estas dos historias, ¿no? Son versículos muy cortos que hablan de dos personajes. Sin embargo, estas dos historias están muy ligadas a lo que sucedió en el capítulo 9. Por eso empieza el versículo 1 diciendo: después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua. Por lo menos hay dos razones muy importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta en estos últimos 5 versículos que estamos llevando del capítulo 10, para considerar que es tan asombrosa la fidelidad de Dios. Quisiera hacerles una pregunta. ¿Recuerdan cuál era el ciclo o el patrón que sucedía en la historia de los jueces? ¿Recuerdan el ciclo? ¿Cuál era el ciclo? El pueblo pecaba. A consecuencia de su pecado, el pueblo que se iba detrás de los ídolos, Dios los entregaba a sus enemigos. El pueblo sufría y el pueblo clamaba al Señor. El Señor levantaba un libertador. En el capítulo 9 y en el capítulo 8 nosotros hemos visto la primera parte del ciclo. Pero la pregunta que les hago ahora es: ¿qué enemigo les está afligiendo al pueblo de Israel? La segunda parte del ciclo. ¿Cuál es el enemigo que les está afligiendo? ¿Qué nación está angustiando al pueblo de Israel en esta historia del capítulo 9? No encontramos a ninguna. El ciclo se ha roto. ¿A qué juez Dios levanta en el capítulo 9? Que también es parte del ciclo. No vemos. Vemos a un ambicioso Abimelech que él mismo se presenta y quiere ser rey. Vemos que el ciclo se ha roto. Una segunda cuestión, por la que vemos que estos versículos del capítulo 10 son tan asombrosos y están tan conectados al capítulo 9, la pregunta es: cuando Dios levantó a Tola y también levantó a Jair, ¿de quién Dios los iba a librar? ¿De quién iba a librar al pueblo de Israel cuando Dios ahora sí levantó a jueces como Tola y Jair? No encontramos una nación. Tola y Jair, que están resumidos simplemente en 5 versículos, son una manifestación de la gracia de Dios. Si bien estos versículos no nos dan muchos detalles de sus vidas, no nos dicen muchas cosas acerca de ellos, sí nos hablan de manera muy profunda acerca de la gracia y la misericordia de Dios. No había una nación enemiga de los cuales Israel tenían que ser librados. Porque Dios, a través de Tola y Jair, está mostrando que el pueblo necesitaba ser salvado de sí mismo. El pueblo debía ser librado de sí mismo. En este capítulo 9 que hemos visto, no vemos que el pueblo se arrepiente y se acerca al Señor y clama. No vemos atisbos de que haya convicción de pecado y de que ellos estén sufriendo por su pecado. No vemos. Vemos una nación que está completamente endurecida. Y Tola y Jair, que vienen posterior a la historia de Abimelech, son una manifestación de la gracia de Dios.
23 y 22 años, 45 años en total, en que el pueblo vivió de una paz, siendo liderados por Tola y Jair. La gracia y la misericordia de Dios nuevamente había llegado a esta nación que se había alejado. Y es a través de Tola y Jair que Dios hace eso. Hay algo muy en claro que nosotros vemos en estas historias. Dios es fiel, hemos dicho. Dios es fiel y permanece fiel, a pesar de que su pueblo sea infiel. Pero Dios es fiel no solamente en cumplir sus promesas de salvación, Dios es fiel en cumplir sus juicios en contra del pecado. Y eso es lo que hemos visto en el capítulo 9. Y en el capítulo 10, los primeros versículos, Dios es fiel en salvar a su pueblo. Dios siempre es fiel. Él no puede negarse a sí mismo, no hay contradicción en Él. Hermanos, la palabra del Señor declara que Dios ha preparado un día en su agenda. La Biblia nos dice que en su calendario hay un día en el que Dios va a juzgar todo el pecado del mundo. Ese día Dios será fiel. Dios será fiel al juzgar al pecador y juzgar el pecado. Dios así manifestará su fidelidad. Pero si tú estás en Cristo, si tú te has aferrado por fe a Cristo, Dios también es fiel en cumplir su promesa de salvarte. Dios es fiel a pesar de que su pueblo sea infiel. Pero ¿cómo veo eso en mi propia vida? ¿Cómo yo puedo ver de que Dios sea fiel en cumplir sus promesas de juicio en contra del pecado y el pecador? ¿Cómo puedo ver que Dios cumple también sus promesas de salvar a aquel pecador que se ha aferrado a Cristo? ¿Cómo puedo concebir de que aquel Dios en mi vida ha sido fiel en cumplir sus promesas de juicio en contra del pecado? ¿Cómo puedo ver eso? Tal vez te has preguntado eso. La respuesta que podemos encontrar es que Jesucristo se puso en mi lugar. Él se puso en mi lugar. En aquella cruz, Dios fue fiel y cumplió sus promesas de juicio en contra del pecado. En aquella cruz Dios puso mis pecados sobre su Hijo y allí castigó el pecado. Dios es fiel. Pero ¿cómo ahora yo puedo concebir de que Dios me mire a mí con gracia? A mí que yo reconozco y sé que soy un pecador. Porque Cristo se puso en mi lugar. Cristo se puso en mi lugar. Y Él cumplió todos los términos. Y Él cumplió todos los mandatos. Y Él cumplió toda aquella justicia que Dios demandaba de mí. Y en ese Cristo que se puso en mi lugar, Dios me mira. Dios me mira en Él y me da lo que Él merece. Hermanos, Dios es fiel en cumplir sus promesas de juicio. Y Dios también será fiel en cumplir sus promesas de salvación en nuestras vidas. Voy a pedirles que inclinen sus cabezas y oremos. Señor, te doy gracias por este día, Señor, que tú nos has dado para poder escuchar, Señor, tu palabra. Gracias porque encontramos, Señor, en la historia de Abimelech y en la historia de Tola y de Jair, Señor, cómo tú eres fiel, Señor. Te ruego que al escuchar, Señor, tu palabra, cada uno de tus hijos, Señor, sea llamado a arrepentirse, Señor, de sus pecados. La tendencia, Señor, común en nuestras vidas y en la vida del ser humano es siempre ambicionar, Señor, vivir bajo nuestros propios términos. Hay una teomanía, Señor, en nosotros de procurar ser nuestros propios dioses, de vivir bajo nuestra propia agenda, Señor, y alejarnos de ti. Te ruego que tú hagas que tu pueblo, Señor, sea
sea llevado a arrepentirse, Señor, y a inclinarse delante de ti, Señor, y a suplicar tu perdón, Padre. Te ruego que aquel juicio, Señor, que trae, Señor, la infidelidad y el pecado, Señor, en nuestras vidas, oh Señor, no sea algo que nosotros esperemos, Señor, que suceda, que acontezca, sino que nosotros podamos correr, Señor, apresuradamente, arrepintiéndonos, Señor, y pidiendo tu perdón, Padre. Te ruego que también tu pueblo sea animado, Señor, a confiar en el Evangelio, a confiar en que tú has enviado un Salvador, Señor. Un Salvador que ha vencido a la muerte, que ha vencido a Satanás, que ha vencido a enemigos externos, pero también que tú has enviado un Salvador para salvarnos de nosotros mismos, Señor, de la desviación y de la locura de nuestro corazón, Padre. Te doy gracias porque tú has enviado a ese Salvador, que ha llevado a cabo, Señor, una tarea tan perfecta, una tarea de salvarnos, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu Evangelio. Y gracias por tu palabra, Señor, que ha sido expuesta en esta mañana. Te ruego que tú apliques, Señor, y sigas aplicando, Señor, tu palabra a nuestros corazones. De la manera tan efectiva, Señor, que solamente tú lo puedes hacer. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como ustedes saben, cada segundo domingo del mes nosotros tenemos la celebración de la Santa Cena.